¿Cómo estás, Freddy? Buenos días, saludos allá en España. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Fútbol 04 Pro el tema, y muchas gracias a esas personas, a todos que se han inscrito. Eh, Hoy el tema va a ser una evolución de un entrenador de fútbol. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Un placer estar aquí compartiendo un rato contigo. Bueno, la idea de esto, bueno, siempre tenemos la referencia de estos entrenadores, Guardiola, que Mourinho, vemos su trayectoria, entrenadores que han sido jugadores antes y bueno, han tenido la dicha de estar en grandes clubes y también tenemos entrenadores que han empezado de una forma distinta, como Sarri, 18 años, en todo tipo de clubes de sexta, séptima división. Y la trayectoria de los entrenadores siempre es algo que no se toca. Entonces, por eso quiero hablar contigo y quiero hablar de la evolución de un entrenador de fútbol, pero bajo el punto de vista de tu experiencia. Ujú. Es algo que de repente los que van a estar escuchando acá en Latinoamérica, en Sudamérica y en España, lo van a ver como más palpable, algo como más cercano a ellos. Bueno, yo estoy así, yo quiero ser así, yo quiero llegar a esto. Por lo menos yo considero que tú todavía estás en la mitad de subiendo la montaña. ¿Ves? Es lo que yo considero. O sea, te faltan muchas cosas grandes para hacer, ¿no? Pero es algo que me gusta, que la persona lo vean y lo sientan y que vean que no es algo imposible, que no es algo tan difícil, simplemente lo que es el esmero, lo que es la voluntad y son las ganas de hacer las cosas. Así que te paso, Freddy, para que empecemos contigo. Vale, pues primeramente todo es cuestión de marcarse objetivos y de lo que uno quiere hacer en la carrera de entrenador. Siempre marcarse objetivos muy realistas, como si fueran pequeñas etapas a donde uno puede llegar, y sobre todo cuando ya ese camino se va acelerando un poco más, pues tener objetivos o etapas bastante realistas y que a la vez sean mejor que el anterior. Intentar un pequeño paso que hagamos, pues que no sea un mal paso, que sea un paso hacia algo que nos ayude a progresar. La vida del entrenador o la carrera de un entrenador o de alguien que se dedica en diferentes sectores en el mundo del fútbol, pues no es sencilla, porque cada vez somos más gente que nos queremos dedicar a esto. Es el deporte rey, el más conocido. Pero creo que, bueno, con constancia y también, no nos vamos a engañar, sacrificando algunas cosas durante la trayectoria, pues hay que... o sea, las oportunidades aparecen. Si bien hay que estar bien formado, no sirve con formarme un año y luego eso me va a servir durante 20 o 30 años. Hay que estar actualizándose, hay que estar preparado, porque nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad y de qué calibre es esa oportunidad. Y ahí sí que no hay tiempo de reacción. Eso es como un balón que cae en el área y hay que meterla dentro. Entonces, eso es un poco la trayectoria, que la tendríamos que basar en eso, en estar preparado, en formarse, en ser paciente y en tener claras las etapas que uno quiere asumir antes de llegar. Como bien dices, ojalá yo no esté en el final de mi trayecto, porque eso es señal de que me esperan aún buenas experiencias, pero sí que es cierto que yo desde un principio me marqué un reto, que era llegar a ser primer entrenador en una gran liga y entrenar, y te das cuenta que con el tiempo, pues bueno, ese sueño sigue ahí, ojalá se cumpla algún día, pero el sueño también va cambiando. Con 18 años no eres tan realista como cuando tienes 28 o 25 y conoces este mundo, y diferente de cuando tienes 35, 38 y ves dónde puedes llegar. Entonces llegó un punto de inflexión en el que también te debes plantear el macro. O sea, lo bonito es ser entrenador en la máxima categoría en cualquier país o en el país que tú elijas, y lo bonito también es seguir vinculado a este deporte en cualquiera de sus vertientes o cualquiera de sus áreas.
Sí, eso que mencionaste, bueno, que el sueño va cambiando, es verdad. Yo creo que todos los entrenadores en un principio sueñan con ser entrenador de un primer equipo. Algunos, por ejemplo, terminan trabajando en otros clubes o haciendo coordinación deportiva. En mi caso, yo he terminado haciendo coordinaciones deportivas. Y hay otros entrenadores que terminan creando sus propias escuelitas de fútbol, o sea, lo de ellos mismos, ¿no? Hay otros que no, que se enfocan sencillamente a trabajar para otros. Y es verdad, en el camino uno va encontrando distintos retos y distintas adaptaciones. Por ejemplo, háblanos un poco de cuál fue tu inicio, dónde iniciaste, dónde fue que se prendió esa mecha de, bueno, de patear la pelota, de jugar al fútbol, a, bueno, quiero ser entrenador por algo. Bueno, primeramente a mí me ha gustado siempre muchísimo el deporte y he practicado principalmente dos deportes que han sido el baloncesto y el fútbol. Sala primero y luego fútbol 11, entre otros deportes como natación y tenis, sin destacar en ninguno. Entonces, por temas logísticos, me cambié a un colegio cuando era un crío y allí no se practicaba el fútbol y por temas logísticos no me podía ir a un equipo de fútbol. Entonces, ahí empecé a jugar a baloncesto y acabé jugando a baloncesto y era un colegio que sacaba unos buenos resultados en baloncesto. Y una vez yo me involucré mucho en la estructura de baloncesto como jugador y una vez me dieron la oportunidad de sentarme en un banquillo de baloncesto para dirigir un equipo porque estaba a la ausencia de un entrenador en aquel momento y ahí fue mi primera prueba como entrenador. Evidentemente, sin tener conocimiento ni formación en baloncesto, fue algo casual. Y entonces ahí reflexioné y dije, bueno, a ver, si a mí lo que me gusta es el fútbol, ¿por qué no vamos a probar de entrenar en fútbol? Entonces, con 18 años, mi primo jugaba en un club de al lado de mi casa, que es el Alzamora, y le dije a mi tío que a ver si podía hablar con la coordinación y entrar allí a entrenar, porque me hacía ilusión entrenar. Y nada, me dieron un equipito de niños muy pequeños, de 6 o 7 años, y ahí empezó mi experiencia. Al mes, el entrenador del equipo de mi primo, que estaba en la máxima categoría de sub-12, se fue, porque los resultados no eran los que él esperaba. Siempre los resultados, ¿ah? Sí. Bueno, estamos hablando del año 98, que a lo mejor la formación es menor, ¿no? que ahora, que te puedes actualizar muchísimo más. Y nada, y estando allí en el Alzamora, pues me dieron esa oportunidad de coger un equipo en lo que era la preferente sub-12. Nada, teníamos que ganar todas para salvarnos y tuvimos la suerte, no por mis méritos, sino por los méritos de los chavales, de que casi nos salvamos y perdimos solo un partido. Y esa fue mi primera experiencia como primer entrenador ya a un nivel competitivo. Nada, pues seguí allí, al año siguiente seguí con otro grupo y nada, a la temporada esa llegó un coordinador nuevo y decidió pues prescindir de todos los entrenadores que habían allí y traer a su gente. Entonces me busqué otro club, que fue una escuela de fútbol que ahora no existe, en la otra punta de Barcelona. Y nada, tenía ahí 19, 20 años y tenía que irme, pues, o sea, recorrer toda Barcelona para llegar allí. Y nada, pues ahí nos fuimos porque tenía la oportunidad. Esas son las ganas, o sea, de que, como dices, recorrer toda Barcelona para llegar a lo que te gustaba. Correcto, a ver, Barcelona no es una gran urbe a nivel de distancias, porque tú has estado, sabes que de punta a punta sin tráfico puedes estar en 30 minutos, pero bueno, allí tuve la oportunidad de entrenar a un equipo sub-13 con una situación bastante compleja, que fue la persona que me llevó al club. Me dieron a mí el equipo que él iba a coger
era bastante amigo mío y hablé con él, le dijo, oye, mira, ha pasado esto, yo no busco nada. Y nada, y me dieron un equipo, un infantil B, y entrené esa infantil B. Y allí por circunstancias tuve la suerte o la oportunidad de coger un equipo de femenino que entrenó en la máxima categoría. Jugábamos en la máxima categoría, no es lo que es ahora, porque allí ese fútbol no estaba muy desarrollado en aquel momento, el fútbol de chicas en España. Y nada, hice dos... Eran los inicios, sí, por así decirlo. Sí, eran los inicios. Junto con una persona que vive en Tarragona, fuimos bastante propulsores con una página web para promover la disciplina femenina. Y nada, dirigí 2 años allí y me salió la oportunidad de irme a Badalona, que era un club que estaba 2 categorías por debajo. Y nada, era un club que se acababa de formar o se había creado hace poco y actualmente están haciendo muy buena campaña, están en la segunda división y allí estuve 1 año. Y en ese año que estuve allí, pues bien, fue un año, no fue muy complicado porque fue complicado porque era su segundo año en lo que sería el equivalente a la tercera división española y se habían ido muchos jugadores después del primer año. Y fue un año complicado y bueno, tuve la suerte de enfrentarme a un gran club que era el Europa, que desde su fundación no había perdido ni un partido y fuimos a su estadio y ganamos aquel partido. Pasaré en los libros de historia del Europa, estoy como el que ha conseguido la primera derrota del club femenino en su campo y a partir de allí, a través de relaciones... A través de relaciones con el responsable, al año siguiente me incorporaron para llevar el filial del primer equipo que estaba en la segunda división. Yo pedí tener un equipo muy joven y así fue. Tuvimos un equipo muy joven y hicimos una buena primera vuelta y una no tan buena segunda vuelta. Ya nos costó muchísimo más, pero bueno, salvamos la temporada. Y al siguiente año, pues ya lo dejé y me pasé hice un break un poco de los banquillos y entonces ahí empecé a ver que esto ya me gustaba demasiado y si algo quería me tenía que titular y empecé a sacarme los claro, títulos. Hasta este punto de ya tus primeros inicios con el Europa no tenías titulación, todo era de forma empírica. Correcto, era lo que yo leía, lo que yo veía y lo que yo creía. Y aparte aplicando muchas cosas de las que yo había aprendido pues de las coordinadores, que tuve coordinadores muy buenos como José María, que lo tuve en el Zamora, o Alberto Pola, que no son gente famosa ni que han llegado, pero que a mí me han aportado muchísimo en su conocimiento, porque en esa etapa de la vida necesitaba ese conocimiento. Y entonces di el salto aquí, me empecé a formar y hubo un cambio en el organigrama y pasé junto a Jordi Vela, que fue la persona que me fichó, a llevar la coordinación deportiva de categoría sub-14, sub-13 para abajo, junto con otro compañero que llevaba las de sub-15 hasta el sub-18. Y nada, y ahí estuve casi 6 años en el club. Hicimos buenos resultados, es un club histórico en primera división. De eso te quería comentar para las personas que supieran de lo que es el Europa, que es un club histórico y que llegó a estar en primera. Es uno de los fundadores de primera división, de los 16 equipos que fundaron la primera división. Y dentro con una masa social muy grande y muy importante en fútbol base, pues estaría Barça Español, en Barcelona sería Barça Español, DAM Cornellá y luego ya vendría el Europa. Y nada, y fue un año de transición. Yo me planteaba un proyecto de 2 años como coordinación. Al segundo año, que ya estábamos bastante bien, yo pensé que era el momento de irse. Pero no me fui, me continué porque el grupo de trabajo con Jordi Vela y con Marc era muy interesante y en ese momento, por circunstancias personales, Marc era el coordinador de los más grandes
los dejó y pasé a llevar yo un poco la dirección de los más grandes y hice la creación del equipo filial, que ya lo había tenido anteriormente el club, pero que ahora pues se volvió a fundar pues con muchos chicos de los que yo había tenido en el fútbol base. Entonces, bueno, paralelamente a eso, yo ahí durante todo ese tiempo me sirvió pues para sacarme mis títulos de entrenador y tenerlos ya todos. Y entonces empecé también a plantearme qué quería hacer. O sea, 6 años en el club, en este club del cual actualmente soy socio y al que le tengo una estima y un cariño brutal y que donde lo considero mi casa y que siempre voy a estar abierto a ayudarles, pero llegó un momento que me planteé qué es lo que me apetecía. Y ahí empezaron mis primeras reflexiones para saber... Bueno, aquí también hay que ser justo, aquí también tuve una oportunidad con el equipo femenino y aquí hay una cosa muy paradoxal, ¿no? Tú lo decías ahora, antes trabajaba de manera empírica y no me había formado y resulta que el primer año, cuando más formado estaba, después de sacarme los títulos, me dan un equipo que era el primer equipo femenino en situación un poco complicada y lo desciendo. O sea, el único descenso que he tenido en mi currículum ha sido en un año después, o sea, el mismo año que me había sacado todos los títulos. Claro. Entonces, fueron circunstancias, yo creo que fui responsable y me equivoqué en el planteamiento, intentando aplicar cosas que ese grupo no necesitaba en ese momento, pero que anteriormente, cogiendo ese mismo equipo en las mismas situaciones, me había dado el camino para llevarlas hacia arriba y ese año claro. pues no funcionó. Así que... Y también porque me lo encontré con más tiempo, o sea, me encontré que tenía una vuelta entera para mejorar la situación y no quería simplemente mejorarla por mejorarla, sino quería mejorarla y aportar algo al grupo. Y eso fue, pues a lo mejor, un error en lugar de mejorar, o sea, solucionar la situación y luego intentar mejorar, porque era un equipo ya de élite. Voy a hacer una pausa, Freddy, para sí. los que están escuchando, los que nos están viendo. Este es un conversatorio. Ustedes van a ver que abajo de la transmisión en vivo, ustedes ven lo que no es comentario. Ustedes pueden hacer sus preguntas, hagan preguntas referente a lo que estamos hablando ahorita mismo. Siéntanse en la libertad. Nosotros las vamos a leer acá. Vamos, Freddy. Perfecto. Y bueno, y entonces llegó un momento de reflexión. Entonces, acto seguido de acabar mis títulos de entrenador, yo quería promocionarme, no promocionarme, sino darme a conocer o conocer el mundo del fútbol. Hay 2 pasiones en mi vida, principales pasiones, que son el fútbol y el viajar, ¿no? Claro. Entonces, inicié un website que se llamaba Fútbol 3.0, era cuando se ponía de moda el 2.0. Claro. Y empecé un website 3.0 porque quería darle una vuelta más. Iba enfocado a entrenadores, a colgar noticias de entrenadores, a colgar artículos. Y bueno, creo que a través de ahí te conocí. Claro, y él es lo que estoy haciendo ahora con Fútbol 04 Pro. Estoy colgando noticias para entrenadores, dirigida a entrenadores. Me gusta tratar de ayudar a la gente que se interesa por algo, pero lógicamente personas que también se quieran ayudar a sí mismos, porque al final hay un dicho que dice que no le deja el pez al hombre sino enseña a pescar. Claro. Y sí, pero si la persona no quiere aprender a pescar, problema. Sí, ahí fue donde nos conocimos, me acuerdo de la página perfectamente. Y nada, y eso fue un poco pues para conocer el mundo, que recuerdo precisamente que a través de ahí conocí Sporting San Miguelito de Panamá y a la gente de allí de Panamá, porque había un catalán que era la persona que estaba de presidente en aquel momento. Y bueno, hice bastantes contactos a nivel internacional y ya era esa inquietud de querer salir, ¿no? Entonces vi que habían oportunidades a través del Barcelona para poder salir y muchas de las personas con las que yo me había formado
en el curso de entrenador, pues nada, estaban trabajando allí y hablé con ellos para ver si podía tener una oportunidad de entrar a trabajar, y durante un año compaginé ambos clubes. Claro. El Europa me dio la oportunidad de compaginarlo, y en el Barcelona en aquel tiempo solamente tenía que ir 2 tardes. Eso fue alrededor del 2011 y me decidí a compaginarlo. Pero ya para la temporada 2012-2013 ya me quisieron incorporar a full time y tuve que decidir. Fue una decisión difícil porque me iba del club donde hasta el momento me había hecho más profesional, y a la vez en lo económico era un poco suicidio porque pasaba a cobrar casi 6 veces menos o 5 veces menos, porque no era un perfil muy bien remunerado. Eso que estás diciendo es muy interesante, porque muchos pensarán o dirán, bueno, pasa de Europa al Barcelona y pensarán, bueno, en el Barcelona va a ganar más. No, en aquel momento no. Porque iba entrenador de sub-7 y de la academia, y entonces era un poco, no es lo que la gente se puede esperar. Y nada, y ahí tuve la oportunidad y estuve en la plantilla de entrenadores un año, con bastantes vivencias. Ya empecé a tener experiencias internacionales en campamentos y demás, y en 2013, en octubre del 2013, tuve la oportunidad se me propuso irme a trabajar a Kuwait, justamente en el mismo momento en el que sufro un intento de estafa con una oferta de Camerún para un equipo de primera, porque también hay que ir con mucho ojo a ver de lo que te ofrecen por ahí, y luego algunas situaciones también de algún contacto con algún equipo de Tailandia para ir para allí, pero no acabar de concretar. Entonces, como ya mi inquietud era vivir una experiencia de fútbol para contribuir al fútbol en otros países, me llamaron una tarde, me dijeron ven para aquí. Cuando fui para allí pensaba que igual se habían enterado de que yo había tenido alguna propuesta de fuera y me iban a rescindir contrato o algo. Y me llamaron, me citaron en el despacho y me dijeron, bueno, tienes la oportunidad de irte a Kuwait y a dirigir la academia. Y dije, ¿cuándo? Me dijeron, mañana. Y dije, pues vale. Entonces, te vas. Sencillamente, así, ¿cuándo? Mañana te vas. Ya. Yo tenía muy claro que me quería ir, entonces tampoco tenía nada que me atara en Barcelona, y tenía claro que a la que se prestara la oportunidad, pues nos íbamos a ir para allí. Y así fue. Llegué a casa, arreglé 3 o 4 papeles y al final se retrasó un poco y me fui al cabo de un mes. Y estuve allí de director de la academia, en un mundo completamente diferente. Fue muy curioso y esto lo recuerdo mucho. El otro día hice una conferencia para entrenadores de Al Saad en Qatar y se lo explicaba. Fue del proceso metodológico. Para mí es muy importante entender las culturas, entender los momentums a nivel futbolístico, y tengo un mantra grabado que se juega como se vive. Entonces yo me fui aquí sabiendo que sabía mucho y que podía aportar muchísimo al país o al fútbol del país, y quizás sí era así, y empecé a preparar cosas, pero lo primero que hice al acabar la primera sesión de entrenamiento fue tirarlo todo a la basura, porque no era eficiente para la realidad. Entonces primero hay que entender la realidad de un país y luego empezar a trabajar. Luego ya entraríamos a hablar pues que los jugadores si son más importantes, etc. O sea, nos iríamos mucho del tema. Pero ahí por lo menos hago una pausa, Freddy. Eso que mencionas, por ejemplo, acá en Panamá, vienen muchos entrenadores extranjeros a dividir en la primera, en la segunda. Generalmente vienen de Colombia, pero también vienen de otros países, y cuando llegan aquí o quieren dirigir las selecciones nacionales, no se adaptan a eso que acabas de decir, la realidad del país, la realidad del fútbol, la idiosincrasia del jugador, la realidad del transporte, de alimentación, un montón de variables que son totalmente distintas de un país a otro, y por más que un entrenador pueda venir con una varita que no es mágica, pero dice, bueno, yo estudié todo esto y yo me sé todo esto, como tú dices, lo tiraste a la basura.
literalmente, porque era distinto, era una realidad totalmente diferente. Totalmente, y es que creo que es así. O sea, yo creo en eso al 100%, y lo primero que hay que hacer es leer sobre la cultura, leer de cómo se vive, y a partir de allí empezar a trabajar, porque eso te va a poner en el camino. Si no, tu fecha de caducidad van a ser 6 meses, como mucho, si llegas, y te irás a tu casa. Intentar llegar allí como el conquistador, te estás equivocando. Claro. Y nada, y entonces, bueno, pues estuve en Kuwait un año y al año volví. El proyecto no fue como esperábamos y se me ofreció un puesto en el club que iba a estar un poco controlando lo que eran las academias internacionales, pero ya desde la vertiente de formar a los directores técnicos y hacer proyectos pues como el que está en la imagen, que fue un proyecto, un proceso de selección de niños en Bogotá, para venir a entrenar un chico a Barcelona. Y nada, me tiré un año haciendo eso, viajando muchísimo. He tenido la suerte de estar en más de 40 países y conocer el fútbol de esos países, y eso ha sido el mayor regalo que uno puede recibir. Entonces, bueno, después de ese año hubieron unos cambios estructurales en el club y se me ofreció llevar la dirección de todas las academias de América del Norte, América del Sur, Centroamérica y Asia. O sea, todo el continente americano, perdón, Asia no, Oriente Medio. Y nada, lo acepté, sabiendo que ese paso me alejaba del campo, sí, pero me formaba en otras cosas. Te comprendo perfectamente, porque muchas veces cuando tengo un trabajo de coordinación siempre siento eso, me alejo del campo y puede pasar un año, 2 años y tienes unas ganas de ponerte los taquillos y regresar a la cancha y estar colocando los conos y de planificar, y no sé, son sensaciones. Pero como tú dices, el crecimiento dentro de la coordinación es otro crecimiento totalmente distinto y contribuye si en algún momento tienes que regresar al campo. Son cosas que vas a estar mucho mejor en el campo después de pasar de una coordinación. Desarrollas otras habilidades que luego las puedes implementar y aprendes otras cosas. Y entonces, bueno, ahí estuve. Allí tuve la otra gran suerte y oportunidad de compaginar el trabajo en el Barcelona. Yo viajaba muchísimo, cada mes estaba pues 2 semanas fuera de casa, pero cuando estaba en Barcelona tenía la suerte de poder ser profesor del curso de entrenador. Y nada, es otra de las premisas que me marco. O sea, el mejor regalo que nos podemos hacer entre todos nosotros es compartir conocimiento. Claro. Y el dar clase para mí fue súper enriquecedor, y eso que me tocó a dar clases, aquellas que menos gustan en el curso de entrenador, pero aprendí muchísimo tanto de los alumnos como de desenvolverme y reflexionar, porque yo soy una persona que le gusta mucho reflexionar sobre las cosas, y fue una grata experiencia que llevé a cabo durante un par de años. Y nada, después de esos años en el Barcelona y impartiendo clases, pues llegó una oportunidad de ir a entrenar a la selección china el año pasado, en el 2018, después de 6 años en el Barcelona, y esa oportunidad fue pues irrechazable, porque entrar en una federación es muy difícil, y en ir a un país completamente diferente también era un reto, y un país que estaba apostando o que está apostando muchísimo por el fútbol. Entonces, sí, China es un país que posiblemente en los últimos 7 años ha inyectado mucho dinero en su primera división, en su liga, para competir con la MLS de Estados Unidos, la Liga Mexicana. Hay muchos europeos que, en vez de irse los que se retiraban, iban a las ligas americanas, pues se han tornado a la Liga China. Y no solamente hemos visto eso, sino jugadores muy jóvenes de Europa que se han ido jóvenes, o sea, no solamente veteranos que se van a retirar. Entonces es una liga muy competitiva. Entonces vemos un país que está creyendo en su fútbol.
Sí, sí, sí. Se está construyendo el fútbol allí, pero yo ahí sí que voy a lanzar o sea, vamos lanzando una lanza o sea, sobre la reflexión que tú dices. Sí, El fútbol no se construye desde el showtime. El fútbol se exactamente. construye desde abajo. Entonces, invertir dinero y no en la formación, pues bueno, está bien para otras cosas. Entonces vamos a ver si ese dinero que también se ha invertido en la formación, no estoy diciendo que no, no Sí. no me quiero centrar solamente en el ejemplo de China. Me quiero centrar en los showtimes que hace pues Estados Unidos o aquel país que invierte muchísimo a nivel económico. Sí, Cogemos el mismo país, Estados Unidos, inversor de dinero, y se ha quedado fuera del último mundial. sí. Entonces, hay que hacer Sí, un poco de reflexión. tienen esta cantidad de torneos de academias internacionales en Miami, en California, en todos lados, en donde van equipos de Europa, de Sudamérica a competir con ellos, y que, entre comillas, debería ser un crecimiento para el fútbol, una nación tan grande, con tanta cantidad de gente. Y es verdad, como tú dices, se quedó fuera y le falta esa evolución que sí tiene en el fútbol femenino. Correcto, correcto. Y falta. También es cierto, aquí has tocado un tema que también es de reflexión. El fútbol femenino, ha habido muchos países que han estado por detrás de lo que el fútbol masculino ha estado. Y no vamos a entrar a valorar el porqué. Pero a la que esos países, y un claro ejemplo es España, que empezó a ponerse serio en la organización del fútbol femenino. España había ganado un europeo sub-17 o sub-19 hace muchísimos años y no había participado en nada más. Se han puesto serio en los 5 últimos años. Ya estamos en mundiales, ya estamos ganando europeos, ya estamos participando en fases finales del mundial. Y tienen una magnífica liga femenina. Claro, claro. Entonces vamos a coger los 5 o los 6, vamos a borrar los 6 últimos años o 10 años y cogemos de hace 10 años hacia atrás y analizamos las selecciones que a nivel femenino han estado en fases finales y cuáles están empezando a estar ahora. Y veremos países pues como países que antes estaban, que ahora no están. Entonces eso es porque quien se duerme le van a pasar por delante. Entonces, aparte de las inversiones, se necesitan las organizaciones. Y eso es mucho más importante. La organización, o sea, el fútbol es el deporte más complejo que hay. Eso lo tenemos que tener claro desde el primero hasta el último dirigente. Y es el que genera más dinero porque es el opio de todo el mundo. A todo el mundo le gusta el fútbol. Entonces, estar por estar y poner dinero para ellos no significa que nos vaya a dar resultados. Porque a algo tan complejo se necesita procesos. Y los procesos son largos. ¿Con gente cualificada se recortan los procesos? Sí, pero no se hacen milagros. Por pagar grandes cantidades a un entrenador no vas a conseguir el resultado. Vas a conseguir y tienes que invertir grandes cantidades en un proceso, no en un resultado. Y que el proceso te convenza. Quien te vaya a ti, a cualquier club, a cualquier federación y diga, no, en un año vais a jugar como un equipo de Barcelona porque yo vengo de Barcelona. Eso es mentira. Claro. Eso es absolutamente mentira. Porque vas a meterte 3 o 4 meses para entender la idiosincrasia del país, 4 o 5 meses para intentar ver el momento del momento futbolístico que se encuentra el país y a partir de ahí empezar a empezar y paralelamente entender qué es lo que necesita ese grupo de trabajo. Entonces, si echas cuenta, ya te han ido 9 meses, es un año de contrato. Entonces, los procesos son más importantes que el resultado. Y eso es algo que tenemos que tener claro todo el mundo. Freddy, ahí viene la parte, como tú mencionaste, los distintos meses, las distintas etapas que uno necesita para adaptarse, para lograr pues una idea. Los que manejan el fútbol, pues los dirigentes de fútbol, muchas veces, por ejemplo, en el caso de Panamá o en otros países,
en donde buscan el resultado inmediato y cuando no se les da en 6 meses, el entrenador apenas está en la mitad del camino de ese proceso que tú estás hablando. Pero los que dirigen el fútbol no lo ven, algunos no lo ven de esa forma, pues lo ven como quieren el resultado, vino el entrenador ya y en 6 meses debería de estar bombos y platillos. Pero cabría reflexionar sobre ello y preguntarse por qué realmente estoy ahí, el dirigente. ¿Estoy porque entiendo el proceso o estoy para hacer un business y un reconocimiento social de la gente? Entonces, claro, a mí hay un claro ejemplo aquí en España, un equipo de primera división que lo tiene comprado un empresario, uno de las personas más ricas del mundo, y la gente se sorprende pues porque quiere vender jugadores. Claro, si es que es un empresario, no le hables de fútbol, háblale de negocios. Y si yo a final de temporada puedo vender a 3 o 4 jugadores, pues los voy a vender, porque yo quiero el business. Y el fútbol se ha convertido en eso. O sea, bueno, igual antes también, pero cada vez hay más dinero y cada vez y los empresarios van a ir a buscar el business. Y salen bastantes representantes de jugadores ahora, de debajo de las piedras salen todo tipo de representantes que ahora no solamente quieren representar a jugadores, también representan entrenadores. Correcto. Lo vemos, algunos unos tienen trayectoria, otros no, otros están empezando, pero como tú dices, todos quieren hacer negocio y muchas veces voy un poco más atrás de lo que mencionaste de la capacitación de los entrenadores o de entrenar entrenadores. Yo soy de los que creo que si tú quieres mejorar al jugador, tienes que mejorar al entrenador. Pongo el ejemplo de Panamá e Islandia, ambas selecciones llegan por primera vez a un mundial, pero por ejemplo Islandia hizo un trabajo con sus entrenadores, ustedes tienen la UEFA Pro, las licencias, y ellos agarraron a todos sus entrenadores de fútbol base y los comenzaron a mejorar. Comenzaron a trabajar en ellos, porque ellos no quieren que eso fue un sueño de un solo año, o sea, un trabajo para un mundial y espera 30 años y más. Islandia tiene que competir con grandes potencias para poder lograr nuevamente ir a un mundial, pero acá en Panamá, pues yo siento que es diferente. Acá el trabajo es totalmente distinto. Algunas personas quieren trabajar con los entrenadores, pero creo que falta mucho. O sea, mejorar al entrenador, mejoras al jugador. Totalmente. Si el entorno está capacitado, capacitas a los que están ahí. Y eso es una cadena. Si el niño y luego barra adolescente está bien formado, luego él puede replicar lo mismo, se haya formado o no se haya formado, pero ha tenido una enseñanza correcta. Sí, así es. Ok, y de tu etapa en China, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿De qué se trata? Pues llegamos allí en noviembre del 2018, yo soy el segundo entrenador, y firmamos por la sub-16. Y nada, estuvimos entrenando en concentraciones allí, analizando un poco el fútbol chino, captando jugadores. Y en mayo del 2019, por decisión de la federación, se prescinde del cuerpo técnico de la sub-15, que estaba preparando la Copa de Asia, y nos hacen coger a nosotros el equipo. No nos quedó otra. Contractualmente tuvimos que cogerlo y nada, nos quedaban 3 meses para clasificar al equipo en Copa de Asia. Podéis imaginar que un país que está apostando tanto por el fútbol, desde que empezó a apostar una competición para los niños, una generación, quizás no es esta la primera generación que ya ha venido con el fútbol obligado en los colegios, pero bueno, para ellos ya era importante. Entonces estuvimos ahí 3 meses para preparar el equipo, cambiamos casi la mitad del equipo y nada, nos plantamos en Indonesia a jugar la clasificación, y nada, y tuvimos la fortuna, iba a decir la fortuna, pero la fortuna no llega así. Hicimos el trabajo adecuado para llegar justo. Hicieron el trabajo adecuado. Para llegar justo y llegar en un buen momento y clasificar para la Copa de Asia.
Y ese fue el año allí. Un año apasionante, una cultura completamente diferente, con muchas experiencias. Volviendo al verde, que era lo que me apetecía. Claro. Y El nada, retorno a la cancha. Claro. Y nada, y hemos armado un grupo muy majo, con bastante talento. Y ahora, pues, si el COVID nos lo permite, jugaremos Copa de Asia en septiembre, que ya se hizo el sorteo el año pasado. Ahora, por circunstancias, pues estoy en Barcelona, no he podido viajar. El entrenador ha podido viajar porque tenía el visado en regla y yo estaba en una renovación y trabajando desde la distancia, preparando un equipo desde la distancia que tiene una complejidad muy grande y deseando ya vivir un gran torneo, porque creo que es una gran oportunidad el hecho de poder jugar una competición continental. No es una oportunidad que pueda tener mucha gente. Cierto. Y nada, ojalá podamos pasar y jugar las semifinales, que nos daría el pase al Mundial y jugar el Mundial Sub-17 del 2021. Así que en eso ahora mismo estamos. Una pregunta, Freddy. La experiencia tuya con el jugador chino, los jóvenes chinos. A veces uno compara, pero en verdad la comparación yo la quiero hacer de una forma constructiva. De pasar de tantos jóvenes en España, en Barcelona, y ahora estás con estos jóvenes, ¿cuál tú crees que viene siendo las diferencias, tanto positivas como negativas? Porque lógicamente pues, uno puede decir, bueno, en este país es distinto a España por esto, pero no necesariamente tienen que ser diferencias negativas. Pueden ser que ellos tengan cosas que de repente en España no tienen. Empiezo por tu reflexión. El que se piense que en un país no hay cosas positivas, que no salga de casa. Sí. Porque lo primero que está haciendo es mirándose el ombligo. En todos los países, y va a fracasar, porque tienes que entender que tú eres el foráneo allí. Entonces te tienes que nutrir de sus cosas positivas, y las hay. Y las que son negativas no es que sean negativas. Vas a tener que convivir con ellas y son diferentes a las tuyas, pero no son negativas. Ese grupo de gente lleva viviendo así un montón de tiempo. Entonces tú tienes que tener las habilidades para convencer, seducir, persuadir y cambiar esa mente. Pero eso es un trabajo. A las personas no las... O sea, los paradigmas que una persona tiene no los cambias del día a la mañana. Entonces, ese es tu trabajo de adaptación y luego llevarlos un poco hacia donde tú crees que es el camino adecuado. Pero lo principal es ellos. Y de ellos, ya sean pequeños, grandes, adolescentes, de ellos tú te tienes que adaptar. El centro de todo es el jugador. Y por ende, los 22, 25. ¿Qué destacaría? Una cosa muy positiva que tienen es que son muy disciplinados. Tú les puedes decir las horas... Eso me gusta, la disciplina. No te van a rechistar nunca, da igual las horas que les digas de entrenamiento o las horas de vídeo y demás, y son muy, muy comprometidos. Y luego, pues, como se tiene que entender la cultura. O sea, la cultura es un país jerárquico y entonces el de arriba es el que manda, no hay discusión. Entonces, mira, hay una reflexión muy clara, o muy común en China de cualquier entrenador europeo, voy a poner porque no puedo generalizar de otras partes del mundo, que dicen, es que el jugador chino no toma decisiones. Y ¿para qué estamos ahí nosotros? Para hacerles creer que pueden tomar decisiones en el fútbol. ¿Tú te piensas que si el jugador chino ya supiera hacer un montón de cosas, te hubieran contratado a ti de Europa para coger 10 horas de vuelo? No te hubieran contratado. Entonces no sirve la excusa de no sabe tomar decisiones. Evidentemente, si tú no inviertes tu tiempo en saber la complejidad del ser chino o de la persona china o de la persona de cualquier país, no vas a acercarlo a lo que tú quieres. No pasas de aquí a aquí en 0,5. Necesitas un proceso. Entonces, hay que analizar también un poco en qué son buenos los jugadores chinos o los deportistas chinos, en los deportes individuales.
Porque el deporte individual, por lo general, no hay una toma de decisión y se basa todo en repetición. En el ping-pong son muy buenos, en la natación ellos mismos son muy buenos, en correr son muy buenos. En deportes de equipo, ¿no? Ahí empieza el problema. Hay que interrelacionarse, hay que relacionarse unos con otros. Y en deportes de equipo, que encima hay un balón, pues en los pies, pues aún más, porque es complejo. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Yo quiero destacar en el fútbol porque es el deporte por antonomasia de todo el mundo, pero necesito unos procesos. Y entonces, en ello estamos. Si yo fuera allí con la última siendo 100 purista de lo que me gusta, pues a lo mejor nos hubieran echado al mes. Pero te tienes que adaptar y tienes que entender. Entonces, darle a ese jugador, entender el momento formativo en el que se encuentra y darle aquello que necesita, pues para progresar y para mejorar. Y son jugadores que, por ejemplo, como tú dices, son muy disciplinados, no te cuestionan el tiempo de entrenamiento, el tiempo que le das, preguntan. Porque a veces son de los que escuchan nada más, pero hay que motivarlos. No preguntan y no esperes obtener respuesta de una pregunta tuya hacia ellos. Ajá. Entonces, el descubrimiento guiado a través de preguntas y pautas de reflexión no existe. Aparte que hay un hándicap idiomático, claro, que necesitamos un traductor y el traductor no va a traducir 100% lo que tú vas a decir y como tú lo quieres decir. Con la intensidad, con la idea que tú quieres, claro. Pero las pautas de reflexión ahí no sirven. No sirven porque por mucha pregunta que tú le hagas, ellos no están acostumbrados a responder, sino les dicen lo que tienen que hacer. Y es un poco de mando directo. Todo es una enseñanza de mando directo. Entonces, bueno, ¿cambiará con el tiempo? Pues no lo sé. ¿Es buena? ¿Es mala? Pues no lo sé. Es que ¿en qué me tengo que comparar yo con ellos? Si yo me comparo en el medallero olímpico y yo vivo en España, pues algo estarán haciendo bien, ¿no? Pero si me comparo en el fútbol, pues algo estarán haciendo de otra manera, no tan bien como aquí. Sí, pero la contribución de ustedes allá, lógicamente, va en el crecimiento de ese futbolista, porque como tú dices, si están acostumbrados a recibir órdenes, pero ustedes vienen con una idea clara y vienen con esa premisa de que ellos puedan decidir sus acciones dentro del campo, es un aprendizaje para ellos. Esa es la contribución para totalmente. el futbolista. Y ya no solo a ellos, o sea, nosotros tenemos un staff que también se nutre de personas chinas y que ojalá en un futuro dejemos un legado. O sea, si es un 5% de todo lo que nosotros ya intentamos dejar allí, pues mira, eso que se llevan, por mí encantado. Yo no voy a ser el que más sepa ni el que más le vaya a enseñar, pero sí que, por favor, sí que me gustaría que aprendieran y que se llevaran algo. Claro, esa es la idea. Ese es el proyecto que tienes ahora, que estás ahora con China. ¿Tú te ves en China en los próximos 2-3 años? Pues yo me veo en China hasta la Copa de Asia, porque es hasta donde tengo el contrato. Claro. El mundo del entrenador es eso. Es más, te diré, yo me veo en China hasta mañana. El fútbol de élite es así. Tú tienes que estar preparado para que en cualquier momento te echen y demás. Si se da la oportunidad de que nos renuevan y podemos seguir, pues seguiremos. Mira, si se renueva es porque ha pasado algo bueno, que es jugar un mundial. Entonces eso sería una buena noticia, porque como se basa casi todo, pues casi el 100% en el resultado, y es normal, es máximo rendimiento. Aunque sean sub-16, es una federación y hay que hacerlo lo mejor posible. Y invierten mucho dinero en ello. Entonces llegó un momento que me planteo estar en los sitios donde me encuentre a gusto. Entonces, si me encuentro a gusto, estaré, y sé que en cualquier momento me van a decir adiós. Pues nada, cogeré mis maletas y me volveré. No, y algo que hay que entender dentro del fútbol es que el hecho de que prescindan de un entrenador o que ya le digan al entrenador, bueno, ya no vas a seguir con nosotros, no significa que el entrenador no sirva, ni que sus ideas no sirvan, sino sencillamente pues hay resultados y hay planificaciones y los dirigentes deciden
cambiar el rumbo de su barco porque así sea mejor. Hay muchos entrenadores que de repente en algunos proyectos no han funcionado y en otros proyectos cambian y de repente no querían cambiar, cambiaron y resultó que en ese nuevo proyecto pues tuvieron resultados positivos. Sí, es que está claro, a contra más ganes, más cerca estás de perder. Entonces, ya está. Y esto es como todo, o sea, a ti la gente te recuerda, o sea, te ejecuta cuando pierdes, no cuando ganas. Has podido ganar 40 partidos y pierdes 2 o 3 seguidos, ya no le gustas y vas fuera. Entonces, como hay que controlar un poco, controlar lo controlable, ¿no? Y entonces, ante una destitución, oye, ¿queréis otra persona mejor? Bueno, pues si creéis que esto lo puede hacer mejor, pues con él. No pasa absolutamente nada. Si es que, a ver, si es que si nos queremos dedicar al fútbol y en el fútbol está a la orden del día el echar al entrenador, pues si no estás acostumbrado a convivir con eso, mejor no te dediques al fútbol, dedícate a otra cosa y ya está. Y tampoco pasa nada. Es que si es que es como decir que no, es que hemos quedado segundos y alguien en los Juegos Olímpicos queda segundo, vaya fracaso. Pues no me quiero imaginar el que ni ha clasificado. Si el segundo es un fracasado, el que no ha clasificado, ¿qué es? Pues tampoco pasa nada porque te echen. Es que si te echan, no pasa absolutamente nada. Claro. ¿Tú te ves en tu próxima etapa seguir en la parte internacional o regresar a España? Internacional me refiero no solamente a Asia, en Europa, en otro país, en Sudamérica. ¿Qué quieres? ¿A dónde tú quieres ir? Pero a veces las circunstancias cambian y bueno, viene un ofrecimiento y te dice, bueno, no, te queremos es acá en Barcelona para este puesto y resulta que es una buena oportunidad. Pero asimismo viene alguien de otro país y dice, bueno, te queremos un proyecto con una federación acá en este otro país. Pues, pero más o menos tu yo interior, ¿qué quieres? Pues sinceramente, donde encuentre un proyecto que me encuentre a gusto y que pueda ayudar, pueda contribuir. Si a mí me ofrecen un proyecto que yo pueda sumar, pues ahí iré. No me veo, si me dices, ¿te ves trabajando en el fútbol en Barcelona? Pues no, francamente no. O sea, no me veo ahora mismo volviendo al club donde he estado. Volvería a la Europa encantado, eso lo tengo clarísimo, porque sé que estaría muy bien. En Barcelona tampoco quedaría el otro club que es el Español, pero no tengo ningún link con el club. Y luego, pues bueno, cualquier oportunidad que salga en el extranjero, a nivel familiar nos gusta viajar, nos gusta vivir nuevas culturas y se valoraría. O sea, no, lo económico es importante, pero lo más importante es encontrar el proyecto, ¿sabes? El proyecto donde estés, donde te encuentres. Tenemos la suerte que a nivel familiar lo tenemos claro, en cualquier momento hacemos una maleta y nos vamos y ya está. Lo bueno es que luego puedas volver a hacer la maleta y volver. Si no pudieras volver, ese sería el hándicap, pero pudiendo volver y sobre todo seguirme formando. Ahora estoy acabando un máster de Big Data deportivo o Big Data, porque el Big Data va a tirar para arriba y a nivel de entrenador se manejan un montón de datos y bueno, estoy formándome, entonces no sé si sale algo de una dirección deportiva, en lo que sea. Ojalá siguiera saliendo en el verde, pero sé la complejidad del verde. Entonces, y sé los... Uno quiere seguir en el verde, o sea, el verde es lo que queremos, pero resulta que los caminos nos dicen, no, nos gustaría que estuvieras acá, una coordinación. Y cuando comienzas como una balanza, comienzas a ver, bueno, en verde no tengo todavía algo claro, pero acá tengo una propuesta que es un proyecto, como tú dices, una idea, un proyecto, porque no solamente en la coordinación o la dirección es ir a hacer el trabajo, sino si hay un proyecto con un mediano plazo, un corto plazo, un largo plazo, con unas ideas claras que uno se pueda enfocar. Y luego tienes, lo has dicho muy bien, o sea, es que es lo que te seduce es lo que te puede contribuir ese proyecto y lo que tú puedes contribuir a ese proyecto.
Ahora mismo hay un club en España que es el Burgos, que había sido un mítico en primera división. Yo lo sigo por redes sociales y me fascina todo lo que hace. Y me fascina cómo lo están estructurando. O sea, lo ha comprado un grupo de Argentina y me fascina cómo lo están haciendo. Y dices, ostras, y es segunda división B, que es la tercera española. Y dices, hostia, pues mira, conocerlos desde dentro, poder ayudar, poder contribuir, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Tampoco sé dónde van a estar los límites a nivel económico, entonces tienes que mirar ya un poco que la cosa te llame y que puedas estar a gusto. Evidentemente hay que vivir y hay que poder vivir y hay que buscar un trabajo donde puedas vivir, porque este es nuestro modus vivendi, pero bueno, yo creo que se tienen que unir las dos cosas, lo económico y lo atractivo del proyecto. Y te diré ahora mismo que lo atractivo del proyecto está por encima de lo económico, porque es que si como vayas solamente por lo económico, no merece la pena. Es que ha pasado, que uno va por lo económico y han pasado 3-4 meses y cuando ves que no existe un proyecto, no existe una idea, no existe, o sea, estás haciendo algo es como una monotonía, o sea, estás repitiendo semana tras semana algo que no trasciende. Y si no trasciende, no te inspira. Claro, y yo he tenido oportunidades a nivel económico cuando hice el cambio del Europa al Barcelona, que estaba mucho mejor que el Barcelona en el extranjero, pero sabía a lo que iba. Y digo, si voy ahí, muy bien, voy a ir llenando el bolsillo, pero a nivel motivacional, en un mes puedo estar muy quemado. Y eso no es bueno. No me puedo engañar a mí mismo, ni puedo engañar, sobre todo en esto, que si son chicos o grupos humanos, a las personas. O sea, si tienes que ir convencido. Aquí te voy a pasar unos saludos de la gente que se ha conectado y hay una pregunta ahí. Nos saluda Eduardo del Perú, el profesor Percy Ceballos de Panamá, que el profesor Percy va a estar dando en el mes de agosto una ponencia aquí con nosotros de administración de clubes de fútbol. Está Oscar de Perú, nos escribe Guillermo de Rosario, Argentina, un abrazo, te conoce, Guillermo Muñoz. Sí, creo que sé quién es. Sí. Una buena persona. Sí. Chanfles de Guadalajara, México. Tenemos a Alejo de Guatemala. También Pueblo Ciudadano, que supongo que es algún club que es de Bolivia. Tenemos a Walter de Argentina, que manda saludos. Y de Pueblos Ciudadanos de Bolivia preguntan, profe, ¿qué metodología tiene para entrenar con estos jóvenes? Bueno, entramos en casi una hora más de conversación si tenemos que introducirnos a hablar de metodología. Eso lo hemos hablado, que este es nuestra primera proyecto en vivo y lo quisimos hacer como una presentación de lo que es el fútbol. Vamos a estar haciendo otras ponencias. El jueves 9 de julio tenemos una sobre fútbol femenino, tenemos al profesor Percy después en agosto, pero nosotros podemos hacer una segunda parte contigo, ahí lo dejamos con esta pregunta de Pueblo Ciudadano de metodología. Sí, entonces, no hay problema. Planificar algo de metodología y lo planificamos y le ponemos fecha de cumpleaños, por así decirlo, y hacemos una parte ya específica de eso. Perfecto, pero le voy a contestar. Eso, lo más importante para mí, tenemos que dejar de pensar que lo más importante es el entrenador y tenemos que empezar a pensar que lo más importante es el jugador o el niño. Eso es el primer paso para construir la metodología. Segundo, que ese jugador se va a interrelacionar con otros jugadores y ese tiene que ser el segundo paso. No debemos olvidar que se van a interrelacionar. Entonces, generar tareas en las cuales ellos se interrelacionen constantemente. Y luego estructurar esas tareas con contenidos, el que cada uno quiera, pero no volverse loco. Dar 1 o 2 consignas, como mucho, por sesión, y trabajar unos objetivos concretos. Y a partir de ahí cada uno se estructura. Pero sobre todo teniendo conciencia de que el que mejora tiene que mejorar es el jugador. No por mucho hablar va a mejorar, sino que a través de que adquiera un compromiso motor, ese jugador va a mejorar. ¿Y cómo
mejor a ese jugador repitiendo acciones sin que le obliguemos a repetirlas. Parece raro. Darle la libertad para que sus comportamientos emerjan de manera natural. Y es él el que va a decidir los comportamientos que mejor se adaptan a cada circunstancia. Y tenemos que ser lo suficiente open mind como para decir, ojo, que ese chico tiene esos comportamientos y yo los tengo que adaptar a mi modelo de juego y a cómo juega y cómo se interrelaciona con sus compañeros. Por encima de pensar de que ese chico tiene que hacer esto porque yo lo digo y soy el entrenador. Ahí estaríamos equivocados. Bueno, Freddy, creo que hemos terminado. Perfecto. Ha sido gratificante hablar contigo. Las experiencias, las personas que nos han estado viendo la transmisión en vivo, le decimos que esta transmisión se va a quedar en el muro nuestro de Fútbol 04 Pro, y que muy pronto vamos a estar haciendo un canal de YouTube en donde vamos a hacer otras cosas un poquito diferentes a estas. Tenemos unos proyectos por hacer, pero vamos a quedar así. Vamos a hacer una segunda parte ya de algo específico. Puede ser un curso, puede ser un taller, y vamos a salir de esa idea de la metodología o alguna otra, y la vamos a ver si lo hacemos en este año. Todo va a depender también de tu viaje a China y tus compromisos allá en Asia. Y vemos cuándo lo pudiéramos hacer de nuevo. Nada, lo encajaremos en cualquier momento, será un placer. Aquí hay otro comentario. Bueno, sí. Un saludo del profe que hizo la pregunta. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, Freddy, nuevamente muchas gracias por haber participado con nosotros. A ti. Y es un gran apoyo. Lo dije, este es el inicio y vamos a ver qué otras cosas podemos hacer juntos. Perfecto, un placer estar compartiendo este rato contigo y con todas las personas que han asistido, y nada, haremos otra cosa. Dale. Vale, cuídate. Te cuidas. Hasta luego. Hasta luego.